Bienvenidos al módulo 6 del curso de Scouting Avanzado de la pizarra del DT. En este módulo vamos a ver un poco cómo crear un índice de rendimiento personal del club o de una persona, ¿no? En mi caso, en mi opinión, lo mejor es que cada club genere su propio índice de rendimiento. Esto a continuación de lo que vimos en el módulo pasado de los índices de rendimiento que nos da SofaScore y FODMAP como ejemplo. Bueno, cómo generar nuestro propio índice de rendimiento, ya que las limitaciones de esas dos webs son que no sabemos bien cómo están hechos y no los podemos modificar. Pero si aprendemos a generar nuestro propio índice de rendimiento, lo podemos ir desarrollando, lo podemos ir corrigiendo, lo podemos ir adaptando a las necesidades de la estructura deportiva y el entrenador. Lo ideal no es modificarlo mucho, pero sí que se puede ir ajustando, por supuesto, porque se va comparando con lo que uno ve en los partidos y se puede ir corrigiendo. La idea de generar un índice de rendimiento es, por posición, darle un puntaje a cada estadística, una ponderación, para luego llegar a un puntaje y poder hacer una comparación de jugadores de esa misma posición, ¿no? Volvamos a ver eso. Aquí mostré un ejemplo de cómo fue generado este índice de rendimiento que hice ya hace unos años, en el cual se tomaron en cuenta 150 estadísticas, pero muestro de ejemplo solo 10 para que se entienda la idea, en la cual se le da una puntuación del 0 al 5 a cada una. ¿Y por qué digo el 0? Porque hay algunas que se considera que no, mejor ni tener en cuenta para el índice de rendimiento, o que son estadísticas que si se entiende en detalle tal vez no tienen tanto valor, o simples toques de balón sin significado mayor. Ponderar en 0 también es ponderar, o una posición que realmente no me interesa tanto. Muchas veces igual del 1 al 5 le podés dar un 1 o no, pero por ejemplo acá pueden ver en la estadística de despejes, tiene un puntaje 2 en el zaguero porque es algo bueno, pero tampoco es que el jugador que tiene más despejes es el mejor, porque los mejores zagueros del mundo muchas veces se quedan con la posesión, no despejan todos los balones. También hay que entrar en contexto de qué club juega, en qué liga juega, ni qué hablar, pero bueno, no es tampoco una estadística para 100% positiva. Podrán ver si hacen un ranking de despejes que los que tienen los mejores zagueros no están en los que tienen más despejes. Y en este caso, al extremo, decidimos darle 0 de puntaje. Se le puede poner 1, pero bueno, en este caso se hizo 0 para mostrar el ejemplo. Y acá se eligieron dos posiciones bastante distintas para que se entienda de que se le da una ponderación distinta a cada estadística según su posición, agrupando en zagueros, laterales, izquierdo y derecho se pueden juntar, las posiciones espejadas se pueden juntar perfectamente, volantes centrales, ahí existen varias lecturas de hacer un defensivo, medio centro y ofensivo. Yo en este caso creo que solo separé por defensivo y ofensivo, pero digo, no hay una receta única. Luego extremos, que ahí ya incluimos volantes extremos y punteros, se pueden juntar también o no, digo, se puede elegir. Y centro delantero, ¿no? Volante ofensivo incluye el número 10. Y algunos dicen, bueno, y el segundo delantero, y ahí puedes probar poniéndolo como delantero y probar poniéndolo como número 10 y ver qué te dice eso. En este caso, el porcentaje y cantidad de vuelos aéreos, al zaguero se le dio un puntaje de 3, bastante alto, al extremo 1, bajo, pero igual se le dio cierta puntuación porque tampoco es que está mal. Asistencias se le dio un puntaje más alto al extremo que al zaguero, pero les parecerá raro que del 0 al 5 se le haya puesto 2 en asistencias. ¿Por qué? Porque podrán ver la siguiente estadística
se llama asistencias intencionales, que es una estadística que Opta tiene, que si uno entiende el concepto de esa estadística, sabe que esa es la asistencia real. Cuando un balón te rebota en la espalda, le queda a un compañero y él hace el gol, eso oficialmente es una asistencia, pero Opta hace eso, la separa y no le da asistencia intencional. Asistencia intencional es un pase dentro del área, un centro, un pase en profundidad que deja mano a mano, un pase atrás sobre la línea. Asistencias intencionales realmente son las de un valor muy, muy importante. Por eso tiene 5 en el caso del extremo. Chances creadas, en este caso de jugada y después en un balón parado. Big chance created, que son chances claras, otro concepto de el arquero en una situación que no está o sin defensa de promedio. Es una jugada muy clara el big chance. Entonces le damos una premiación importante, en ese caso el big chance, ya que tiene mucho mérito del jugador que hizo ese pase o ese centro. Luego ya en las estadísticas más defensivas podrán ver que el extremo tiene un poco menos y el zaguero sí se le dio mucha importancia a las intercepciones, los quites. En mi caso no me gusta diferenciar tackle won y tackle lost, porque el tackle won, el quite ganado, sería el que el balón luego de realizar el quite le va hacia un compañero, y el quite perdido es el que le va a un rival, y a mi entender, en mi concepto, para mí eso ya le excede al jugador. Realmente el mérito es haber realizado ese quite. Si el balón luego salió para un compañero o para un rival, no me parece que tenga tanta relevancia a la hora de evaluarlo y de premiarlo. Sí, a la hora de analizar tal vez el juego, pero bueno, soy de la escuela de que hablar quites en general y listo, me parece lo más correcto. Y luego remates bloqueados. Este índice nos va a indicar si un jugador está destacando o no. Y utilizando los filtros de edad, si queremos buscar jugadores jóvenes, podemos encontrar los más jóvenes que están destacando. Entonces acá, ordenándolos por index, podemos ver los mejores jugadores. Y una cosa secundaria que hice en este caso fue además desglosar cómo llegó ese puntaje. Cómo llegó Roger Guedes a esos 37 puntos de índice, para entender no solo cuánto está rindiendo, sino en qué está destacando, en qué categorías. En este caso generé categorías: disponibilidad, finalización, creación de chances, 1 versus 1. En cada categoría hay varias estadísticas, entre 3 y 8, una cosa así, que según su ponderación llegan a esa puntuación. Entonces, además de tener ese puntaje, ese index, tengo cómo llegó a ese index. En este caso, Roger Guedes, de disponibilidad, tal vez no jugó tantos partidos, pero tiene unos números de finalización muy buenos, de creación de chances muy buenos, 1 versus 1 también. Disciplina, errores, también cosas negativas. Vinicius no jugó tanto, pero en finalización muy bien, en creación de chances muy bien, y en 1 versus 1 también. Cosas que podemos ver en los que conocemos al jugador, se puede ver perfectamente. En cambio, Rossi tuvo una disponibilidad muy alta, casi 9 puntos de disponibilidad, pero también una finalización y una creación de chances muy altas, pero después ya en el aspecto 1 versus 1 un poco menos, en el defensivo está bien, considerable, duelos aéreos, y así podemos ver no solo cómo llegó a ese puntaje, sino cómo llegó a ese puntaje, no solo el puntaje. Y con esto luego filtrando nos permite cubrir muchas ligas, ver jugadores que están destacando que tal vez no sabíamos, que además podemos ir a SofaScore y a FotMob y corroborar a ver si su índice de rendimiento también coincide. Otra utilización de este índice de rendimiento, este es un índice de rendimiento que lo que hace es darle una puntuación del 1 al 10 al futbolista en ese partido, más parecido a lo de FotMob y a lo de SofaScore, también generado a través de los datos de Opta, con criterios subjetivos para generar esa ponderación de estadísticas.
lo que nos permite es monitorear el desarrollo de un jugador en una temporada. En este caso, Messi en la Liga Española 2018-2019, donde tuvo 8 partidos con un 10 perfecto, 7 partidos con un 10 perfecto, y podemos ver cómo fue avanzando en el rendimiento de esa temporada. Algo parecido que lo que podíamos hacer con SofaScore, pero con nuestro propio índice de rendimiento. Entonces vemos los partidos que no jugó, cómo fue avanzando, bajando. Acá los peores partidos son de un puntaje de 7. En este caso, en este índice de rendimiento, los jugadores empiezan con 6 y 7 ya es un buen resultado y un buen puntaje. Tuvo solo 2 partidos con puntaje 7. El resto tuvo un promedio altísimo, que ahora van a ver, porque además de monitorear el desarrollo de un jugador, generar un índice de rendimiento de este tipo también te permite ponerlo en contexto, poner en contexto ese jugador en su equipo, en la liga. Mire, por ejemplo, aquí la comparativa de rendimientos de este índice de rendimiento de puntaje 1 al 10 nos permite ver cada equipo dónde se ubicaron el puntaje promedio de sus futbolistas, para poder ver quién fue el mejor jugador según este índice de cada equipo en la temporada. Por ejemplo, el Atlético de Madrid fue Coque en esa temporada, en el Celta fue Iago Aspas, en el Real Madrid fue Toni Kroos, en el Valencia fue Parejo, en Villarreal Cazorla, y podemos ver que en Barcelona fue Messi, que además de ser el mejor del Barcelona, le sacó una distancia gigantesca al resto. Algo que los que seguimos esa liga, esa temporada, recordamos, porque fue una de las tantas temporadas en las cuales Messi realmente destacó. Pero bueno, este índice de rendimiento, la generación de estos índices de rendimientos propios del club, tiene muchas utilidades y son realmente muy importantes, y sobre todo también para generarle un bien al club, algo que hablábamos con la generación de base de datos. Al generarle esto después ya le queda del club, y los que vengan después lo pueden utilizar, si quieren lo pueden modificar. En mi opinión, a la hora del club generar esto, lo mejor es que no lo haga una persona, sino que se junten 3, 4, 5 personas que más o menos entiendan del tema y que tengan ganas, y generar un debate, empezar a decir, bueno, del 1 al 5 para los laterales, qué puntaje le damos a los, duelos aéreos, y que uno diga, para mí 3, para mí 4, para mí 2, y llegar a un consenso ahí o un promedio, que eso creo que realmente le va a dar un valor al club, un valor a ese índice, y se puede llamar el índice de rendimiento de ese club, y permite hacer un monitoreo de jugadores que no tenés tiempo para ver, también para hacer el proceso más eficiente y más eficaz.